El aniversario de la coronación transcurría con toda la solemne grandeza esperada. Era una ceremonia que incluía a un hombre adulto aullándole a la luna, y todo mientras llevaba una capa con adornos de piel. El rey Wulfric Garra de Hierro, alfa de la manada de Blackwood, estaba en el centro del gran salón. Recitaba los antiguos juramentos de sus antepasados. Lo hacía con la gravedad de un hombre que ya lo había hecho 9 veces, y que en realidad preferiría un sándwich. Los ancianos de la manada se mecían en un unísono ritual. Las llamas sagradas parpadeaban. 300 lobos con sus mejores galas contenían la respiración. Y en algún lugar de la cuarta fila, una pequeña mujer con el pelo del color de las hojas de otoño y los dedos manchados de tinta pensaba muy fuerte en las nutrias. Me pregunto si las nutrias tienen problemas de compromiso. Se cogen de la mano mientras duermen para no separarse. Eso es objetivamente lo más inteligente emocionalmente que ha hecho cualquier especie. Pero, ¿qué pasa si una de ellas quiere espacio? ¿Hay una forma educada entre nutrias de decir, necesito flotar sola esta noche? ¿Existe un terapeuta de nutrias? Debería haberlo. Los gastos generales serían bajos. Podrías tener las sesiones en una roca. El pensamiento llegó a la mente de Wulfric con la fuerza y claridad de una campana de iglesia golpeada a quemarropa. Tropezó a mitad del juramento. Las palabras «juro mi sangre y mis huesos a la» se convirtieron en «juro mi sangre y mis huesos a la nutria». Logró tragárselo en la última sílaba, convirtiéndolo en una tos ahogada. Su lobo, una criatura de inmenso poder y con la regulación emocional de un cachorro que acaba de descubrir que las ardillas existen, explotó. Compañera, compañera, tenemos una compañera. Piensa en nutrias. Este es el mejor día de nuestra vida. Huélela. Huélela ahora mismo. Huele a libros viejos, a miel y a lluvia. Tenemos que ir con ella inmediatamente. Corre, corre hacia la mujer nutria. Wulfric no corrió. Lo que Wulfric hizo fue girar bruscamente hacia la fuente del pensamiento. Una tímida archivista en formación llamada Ruth Gable estaba sentada en la cuarta fila con un cuaderno en su regazo. Tenía los ojos fijos en sus propios zapatos, y su bota se enganchó en el borde de la alfombra ceremonial. Cayó como un roble derribado, agitando los brazos. Se estrelló de hombros contra una armadura decorativa. Esta explotó fuera de su soporte en una cascada de metal. Sonó como una cocina cayendo por una escalera. El gran salón quedó en silencio. 300 lobos miraban fijamente. Las llamas sagradas parpadearon como si sintieran vergüenza. En la cuarta fila, el mundo de Ruth Gable acababa de terminar. Sucedió en el momento exacto en que el rey tropezó. Un segundo antes, estaba sentada cómodamente en su anonimato. Componía filosofía basada en nutrias con la ociosa satisfacción de una mujer a la que nadie miraba. Al siguiente, algo detonó en su pecho. No fue un pensamiento, ni un sentimiento. Fue un evento físico, como un segundo latido que cobraba vida detrás de sus costillas. El aire cambió. Cada olor en el gran salón se agudizó hasta una claridad casi dolorosa. 300 lobos, la resina ardiente de las llamas sagradas, la piedra vieja, la madera pulida, y luego, atravesando todo como una cuchilla a través de la seda, un solo olor, cedro y hierro, y algo salvaje y cálido para lo que no tenía nombre, excepto que todo su cuerpo se orientó hacia él como la aguja de una brújula apunta al norte. Sus manos se aferraron a su cuaderno con los nudillos blancos. Su visión se redujo a un túnel. El rey estaba cayendo sobre una armadura, y ella no pudo oír el estruendo porque la sangre rugía en sus oídos. Y su loba, que en 26 años nunca había alzado la voz por encima de un murmullo seco y profesional, estaba gritando, «Compañero». La palabra llegó como un martillazo, con una voz que no reconoció como la de su loba, porque su loba no gritaba. Su loba archivaba informes. Su loba evaluaba, categorizaba y recomendaba perímetros. Su loba no gritaba una sola palabra con la fuerza de un cañón disparándose dentro de su cráneo. Compañero, ve hacia él ahora. Ruth no fue hacia él. Ruth se quedó muy quieta, se agarró al borde de su asiento y pensó con el último rincón funcional de su mente racional.
¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el rey huele así? ¿Por qué no puedo respirar? ¿Por qué mi loba está gritando? Mi loba no grita. Mi loba nunca ha gritado. Algo va muy, muy mal. Su loba, como si se recordara a sí misma, volvió a su registro clínico. Pero la voz temblaba. Corrección, nada va mal, todo es correcto. Sujeto, Ray Alpha Wolfric. Clasificación, compañero. Estado del vínculo, activo. Acción recomendada, ir hacia él. Anexo. ¿Por qué seguimos sentadas? Esto es inaceptable. 300 lobos miraban al rey en el suelo. Nadie miraba a Ruth. Nadie notó que la tranquila archivista de la cuarta fila se había puesto rígida, que su rostro estaba pálido, que sus manos temblaban, que sus ojos estaban fijos en el hombre entre la pila de armaduras. Con una expresión que era a partes iguales terror y reconocimiento. Era invisible, como siempre, y por primera vez en su vida lo resintió. Wolfric yacía en el suelo en medio de una pila de guanteletes y grebas. Miraba el techo abovedado, y fue entonces cuando sus pensamientos lo golpearon. Oh no, el rey se ha caído. ¡Qué terrible! ¿Debería ayudar? No, estoy en la cuarta fila. Esa es una zona de respuesta de emergencia de segunda fila como mínimo. Si voy ahora solo estorbaré. Además, creo que esa es su espinillera en la cabeza. Eso no puede ser cómodo. Además, ¿por qué huele a cedro? ¿Y por qué quiero llorar? Esta es una reacción inapropiada a un hombre que se cae. Necesito irme. Necesito irme inmediatamente. No puedo irme porque mis piernas han dejado de funcionar. Está bien. Todo está bien. Nada de esto está bien. Su lobo añadió desde algún lugar entre los restos de su dignidad. Está preocupada por nosotros. Le importamos. También nos huele. Cásate con ella. Subeta Fendril, un hombre cuya expresión habitual sugería que el universo le había ofendido personalmente a diario, lo levantó. Señor, siseó, ¿qué demonios fue eso en nombre de la diosa Luna? Wolfric miró a Ruth Gable. Ella miraba su cuaderno, su cara ya no del color de un tomate, sino de pergamino, y sus manos temblaban. No estaba avergonzada, estaba abrumada. El vínculo de compañeros zumbaba entre ellos como un cable pelado, y sus pensamientos se vertían en su cabeza en un río caótico e imparable. Terapia de nutrias y cedro, y por qué no puedo respirar, y ve hacia él, y no vayas hacia él, ¿y qué es esto? Y debajo de todo, su loba, con una voz que apenas se contenía. Nos está mirando. Puede vernos. Nadie nos ve nunca. ¿Por qué puede vernos él? Podría haber mentido. Era un rey. Mentir estaba prácticamente en la descripción de su trabajo. Pero su lobo aullaba, la loba de ella gritaba. Su cabeza retumbaba con filosofía basada en nutrias y el olor a libros viejos, miel y lluvia. Y había una espinillera enredada en su corona ceremonial. Necesito hablar con la archivista, dijo lo suficientemente alto para que todo el salón lo oyera. En privado. Ahora. Fendril, termina la ceremonia. Pero, ¿y si? La ceremonia requiere que el rey improvise, dijo Wolfric, y caminó hacia Ruth Gable con toda la autoridad real de un hombre con una abolladura en la corona y el codal de otra persona colgando de su capa. Algo en lo profundo de su pecho tiró de ella mientras él se acercaba. Y su loba susurró, «Por fin». La loba de Ruth, una criatura cuya personalidad se encontraba entre una analista forense y una bibliotecaria desaprobadora, y que acababa de pasar los últimos 90 segundos comportándose como ninguna de las dos, intentaba recuperar su compostura profesional con éxito limitado. Sujeto, Ray Alpha Wolfric. Estado actual, agitado. Pupilas dilatadas, ritmo cardíaco elevado. Perfil de olor, cedro, hierro, adrenalina y el compuesto no identificado previamente, clasificado como irrelevante, ahora reclasificado como crítico. Evaluación. O está a punto de declarar la guerra o de proponer matrimonio. Ninguna de las dos cosas es apropiada en este lugar. Se recomienda mantener un perímetro de 2 metros. Anexo. Ignorar la recomendación de perímetro. El perímetro es incorrecto. Más cerca. Señorita Gable,
dijo Wolfric con una voz que sugería que estaba haciendo un esfuerzo enorme por sonar tranquilo. Venga conmigo. La llevó a una pequeña antecámara junto al gran salón. Cerró la puerta y se quedó allí un momento de espaldas a ella, visiblemente recomponiéndose. Ruth se aferró a su cuaderno como un escudo y se preparó para disculparse por crímenes que no había cometido. Su Majestad, si es por la ceremonia, le aseguro que estaba tomando notas muy exhaustivas y puedo proporcionar un informe completo. Ruth. Él se dio la vuelta. El oro en sus ojos era más brillante ahora, casi fundido. Necesito decirte algo, y no hay forma de decirlo que no suene a locura. Lo sabía. Me van a transferir a las perreras, o peor, a los archivos de las mazmorras. Los que tienen moho y arañas y ese pergamino que huele a pies. Puedo oírte, dijo Wolfric. Ruth parpadeó. No he dicho nada, Su Majestad. Sé que estabas pensando en los archivos de las mazmorras, los que tienen arañas y el pergamino que huele a pies. El silencio que siguió fue el más ruidoso que Ruth había experimentado jamás. Sus pensamientos, por primera vez en sus 26 años de monólogo interno, ininterrumpido, se quedaron completa y catastróficamente en blanco. Luego volvieron a la vida todos a la vez, como una presa que se rompe. Puede oírme, puede oírme. Oyó lo de la nutria. Oyó la parte sobre alfabetizar a la Guardia Real por altura. Me oyó preguntarme si el guardia Fletcher es en secreto 3 niños apilados en una armadura. Puede oírme ahora mismo. Oh, diosa luna, estoy pensando en él, oyéndome pensar en él, oyéndome. Y es un bucle infinito de mortificación. Necesito dejar de pensar inmediatamente. ¿Cómo se deja de pensar? No se puede dejar de pensar. Así no funcionan los cerebros, Ruth. Wolfric levantó ambas manos. El gesto universal de un hombre que intenta calmar una situación que se ha torcido irreversiblemente. Es el vínculo de compañeros. Somos compañeros. El vínculo se formó durante la ceremonia. Y viene con un efecto secundario. Oigo tus pensamientos superficiales. No sé por qué. No sé cómo detenerlo. Y te lo digo ahora, inmediatamente, porque me niego a estar aquí con acceso a tu mente privada y fingir que no lo tengo. Zulova procesó esto con eficiencia clínica. Vínculo de compañeros confirmado. Enlace telepático detectado. Violación de la privacidad. Catastrófica. Respuesta recomendada. Apagado emocional completo y retirada estratégica a una posición fortificada. Ruth no se retiró a una posición fortificada. Ruth se sentó en un baúl polvoriento muy lentamente y dijo con una voz que era casi impresionantemente tranquila. Así que, cuando estaba componiendo mentalmente un poema humorístico sobre el bello colectivo de las orejas del Consejo de Ancianos durante el segundo juramento, sí, y la parte en la que estaba clasificando a los delegados extranjeros por la probabilidad de que fueran secretamente un tejón con chaleco. También, sí. Y lo de la nutria, especialmente lo de la nutria. Ruth se apretó el cuaderno contra la cara y gritó en él. Fue un grito pequeño, educado y completamente archivado. Wolfric se sentó en el baúl junto a ella, manteniendo lo que esperaba que fuera una distancia respetuosa, y lo que su lobo consideraba un abismo imperdonable. Podía sentir los pensamientos de ella en espiral. Vergüenza, terror, una extraña y furiosa indignación por el sentido del humor de la diosa luna. Y debajo de todo, una voz pequeña y tranquila que decía, «Pero me lo dijo. No tenía por qué decírmelo. Podría haberse limitado a escuchar y yo nunca lo habría sabido. Me lo dijo de todos modos». Por si sirve de algo, dijo Wolfric con cuidado, el poema humorístico era excelente. Métrica fuerte. La rima de irascible con pelo de oreja más detestable demostró una verdadera habilidad técnica. Ella lo miró por encima del cuaderno. Sus ojos estaban enrojecidos pero agudos. «Estás intentando hacerme sentir mejor». «Estoy intentando ser honesto. Era un buen poema». Ella lo miró fijamente durante un largo momento. Luego, muy deliberadamente, pensó, «Si puedes oír esto, parpadea 2 veces».
Él parpadeó 2 veces. Ella pensó, tu corona todavía tiene una abolladura. Él se la tocó. Tenía razón. Algo cambió entre ellos. No el vínculo, que ya era algo fijo e inamovible, sino algo más suave. Un acuerdo, un entendimiento de que ambos estaban igualmente atrapados en algo absurdo, y que la única respuesta sensata era ser absurdos juntos. Así que Ruth dijo, cuadrando los hombros con el aire de una mujer que se prepara para negociar los términos de la rendición. Reglas, necesitamos reglas. Las reglas, establecidas durante la semana siguiente, fueron las siguientes. 1. Ruth haría todo esfuerzo razonable por mantener sus pensamientos superficiales apropiados durante las funciones oficiales del Estado. Esta regla duró aproximadamente 4 horas. Fue antes de que accidentalmente comenzara una detallada crítica mental del tupé del embajador de la manada de Sunstone durante una negociación comercial, y Wulfric tuvo que excusarse para reírse en un pasillo. 2. Wulfric no comentaría sus pensamientos a menos que ella lo invitara. Esta regla duró aproximadamente 6 horas. Fue antes de que no pudiera evitar decir, es una bergamota, no una mandarina. En respuesta a un pensamiento que ella había tenido sobre un cuadro a 2 habitaciones de distancia, y ella le tiró un panecillo a la cabeza. 3. Ninguna de las partes usaría el vínculo como arma. Esta regla duró aproximadamente 12 horas. Empezó inocentemente. Wulfric estaba en una reunión del consejo con Lord Edmund Thorne, su consejero más antiguo y respetado. Discutían las tarifas de grano de los Pasos del Norte. Ruth estaba en los archivos contiguos, ostensiblemente catalogando registros de batalla. La puerta entre las 2 habitaciones era de roble macizo. No importaba. Lord Thorne se toma muy en serio el grano. Muy en serio. Lleva 45 minutos hablando de grano. He aprendido más sobre el grano en 45 minutos que la mayoría de la gente en toda su vida. Podría escribir una disertación sobre el grano. Podría sacarme un título en grano. La Universidad del Grano me daría honores. El labio de Wulfric se crispó. Lo reprimió. Además, si clasificas a los señores del consejo por su olor, y no digo que lo esté haciendo, pero si alguien hipotéticamente compilara tal clasificación con fines de archivo, Lord Marsden sería el número 1. Ese hombre huele a oveja mojada que se cayó en un barril de cebollas y luego se revolcó en ambición. Es agresivo, es un aroma con opiniones. Wulfric tosió violentamente en su puño. Lord Thorne se detuvo. ¿Estáis bien, mi rey? Perfectamente, logró decir Wulfric. Por favor, continuad. Sobre el grano. Ruth, que para entonces se había dado cuenta de que podía oír la vibración de su risa reprimida a través del vínculo como un diapasón, sintió que algo peligroso y delicioso se encendía en su pecho. Podía hacer reír al rey. Ella, Ruth Gable, presencia de fondo profesional, podía hacer que el hombre más poderoso de la manada de Blackwood se ahogara en su propia compostura. Se reclinó en su silla y pensó con exquisita precisión. Me pregunto qué pasaría si imaginaras a todos los señores vistiendo nada más que sus fajines ceremoniales. Lord Marsden parecería una salchicha húmeda envuelta en una cinta. Hubo un estruendo en la cámara del consejo. Sonó como la frente de alguien golpeando una mesa. Zulova anotó. Uso del vínculo como arma exitoso. La compostura del alfa tiene una debilidad estructural en el cuadrante del humor. Archivar para referencia futura. Wulfric contraatacó esa noche. Ruth estaba en los baños del castillo, un lujo que se permitía una vez a la semana. Era uno de los pocos lugares donde creía que sus pensamientos podían vagar libremente. Flotaba en el agua tibia, con los ojos cerrados. Su mente derivaba agradablemente hacia la importante cuestión de si la canela podría clasificarse como un rasgo de personalidad. Cuando llegó un pensamiento que no era suyo, era agudo, formal e inconfundiblemente de Wulfric. He estado revisando las enmiendas propuestas a la estructura arancelaria del norte, y creo que un aumento gradual del 2% anual, ajustado por el índice de la plaga del palo fierro, proporcionaría el marco más equitativo. Ruth se incorporó de golpe, salpicando agua. Puedes proyectar.
El pensamiento continuó implacable. Para el comercio bilateral, al tiempo que se tienen en cuenta las fluctuaciones estacionales en el mercado de la madera. Lo estás haciendo a propósito, le gritó al techo. Ejem, tu rey está presente. Quizás podríamos discutir el programa de depreciación de los implementos agrícolas. Ella le devolvió una imagen mental de sí misma, arrojándole un cubo de agua fría sobre la cabeza. Él le devolvió el equivalente mental de una sonrisa burlona. La guerra había sido declarada. La escalada fue rápida y despiadada. Durante una cena formal con la delegación de la costa, Ruth pasó todo el primer plato narrando mentalmente los acontecimientos al estilo de un documental de naturaleza. Y aquí observamos al rey alfa en su hábitat natural, participando en el intercambio ritual de cumplidos sobre faisán asado. Nótese la sutil muestra de dominio al alcanzar la sal antes que su invitado. Magnífico. Wulfric se atragantó con su faisán 2 veces. Durante el baño semanal de Ruth, que ahora llamaba su hora de guerra psicológica, Wulfric proyectó una recitación mental detallada del código fiscal de la manada de Blackwood, subsección por subsección, hasta que ella salió del baño, se envolvió en una bata y marchó a su estudio para arrojarle una toalla húmeda en persona. Durante una sesión del consejo por la mañana, Ruth pensó: he estado analizando la integridad estructural de la armadura de placas a caballo y debo decir que la física es cuestionable. Solo el centro de gravedad. Wulfric tuvo que convocar un receso. Durante su reunión de estrategia antes del amanecer con los capitanes de la frontera, ella se despertó y su primer pensamiento somnoliento llegó flotando. Su pelo es ridículo. Es como si un bardo intentara ser un león. Un león bardo. Un liardo. No, eso suena a lagarto. Un bardo león. Su pelo es un bardo león. Él despidió a los capitanes temprano. El Festival de la Danza Lunar fue la primera prueba real de su codependencia. Fendril, cuyo enfoque para la planificación de eventos tenía la energía sombría de un hombre desactivando una bomba en una habitación llena de niños pequeños, había estado ahogado en logística durante semanas. Los proveedores de catering se peleaban por la carpa de venado. Los bailarines querían un escenario construido con madera fosforescente que solo crecía en la ladera de un acantilado. El Consejo de Ancianos había solicitado un aullido interpretativo de 3 horas para la ceremonia de apertura. «Voy a fingir mi propia muerte», anunció Fendril, dejando caer una torre de pergaminos sobre la mesa del desayuno. «Y me uniré a un monasterio, uno silencioso, donde nadie discuta la ubicación de las carpas». Wulfric se mostró comprensivo pero distraído, porque Ruth estaba en la biblioteca a 2 pasillos de distancia, y su mente estaba haciendo lo que hacía cuando oía un problema logístico. Lo estaba resolviendo sin su permiso consciente, de la misma manera que un río resuelve un paisaje. El flujo de personas es la clave. No puedes simplemente poner las cosas donde hay espacio. La comida debe estar cerca del baile. La gente tiene hambre cuando baila, pero no tan cerca como para que el olor a jabalí asado abrume al laudista. Y los ancianos necesitan su propio pabellón, ligeramente apartado, con buenos asientos y una línea de visión clara hacia la hoguera, pero no hacia el pogo. ¿Existe un pogo medieval? Debería. Además, el aullido interpretativo debería ser en el antiguo pabellón de casa. Está contenido acústicamente, y si lo abasteces con vino caliente especiado, los ancianos se olvidarán de ofenderse por la reubicación. Fendril, dijo Wulfric, esforzándose mucho por sonar como si la idea se hubiera originado en su propio cerebro. Carpas de comida en un círculo alrededor de la hoguera, escenario en el Prado Oeste, anfiteatro natural, ancianos en el pabellón de casa, vino caliente especiado. Fendril lo miró fijamente. Eso es realmente brillante. Cada parte de eso es exactamente correcta. ¿Cómo? Momentos de claridad, dijo Wulfric, y sintió la deliciosa sorpresa de Ruth ondular a través del vínculo como una piedra arrojada en agua tranquila. Ella no sabía que él estaba escuchando. No sabía que sus pensamientos ociosos sobre la ubicación de las carpas serían implementados por el rey de la manada de Blackwood en una hora. Se sentó en la biblioteca,
parpadeando ante un mapa dañado por el agua, y pensó, ¿acaba de usar mi cerebro para planificar un festival? Su lobo confirmó, sí, el cerebro de la compañera es el mejor cerebro. Nuestro cerebro está mayormente hambriento. Buen trabajo en equipo. Pero el vínculo no era solo un arma, también era, de maneras que ninguno de los dos entendía completamente, un salvavidas. 3 semanas después de que se formara el vínculo, Wolfric se despertó antes del amanecer con la familiar picazón inquieta bajo la piel. Significaba que había pasado demasiado tiempo sin transformarse. Se vistió con ropa vieja que no le importaba perder y salió del castillo por la puerta este. Allí, un puñado de sus guardias ya esperaban en forma de lobo, su aliento empañando el aire frío. Se desnudó detrás de un roble, dobló su ropa sobre una raíz porque la ropa no sobrevivía a una transformación, y ya había perdido 4 buenas camisas ese mes, y dejó que el cambio lo tomara. No fue suave, nunca lo era. Sus huesos crujieron y se reformaron, su piel se partió y se unió. Y durante 3 segundos agonizantes no fue ni hombre ni lobo, sino algo intermedio, algo crudo. Luego terminó y estaba de pie sobre 4 patas. El mundo de repente era vasto, nítido y saturado de olores. El bosque olía a escarcha y podredumbre y al almizcle distante de los ciervos. Sus guardias lobos se pusieron en formación a su alrededor y corrieron. Correr como un lobo era lo más parecido que Wolfric tenía al silencio. En esta forma, su mente se reducía al instinto. El suelo bajo sus patas, el aire frío en sus pulmones, la manada a su alrededor. Sin política, sin tratados, sin... Espero que no se resbale en ese tronco mojado. Los lobos son muy dignos hasta que dejan de serlo. Una vez vi a un lobo intentar saltar un arroyo y aterrizar de cara en el barro. Fue lo más divertido que he visto, y pienso en ello al menos 2 veces por semana. La pata de Wolfric resbaló en un tronco mojado. No se cayó, pero por poco. Ruth estaba despierta. Por supuesto que estaba despierta. Estaba a 3 kilómetros de distancia en el castillo, sentada en la cama con una taza de té, y sus pensamientos lo seguían por el bosque como un fantasma suave y serpenteante. Los árboles se ven hermosos desde aquí arriba. Bueno, no desde aquí arriba, desde su cabeza. Así es como funciona esto. ¿Puedo ver lo que él ve? No, creo que solo lo siento. El frío, la velocidad, la forma en que todo huele mucho más. Es increíble. También un poco abrumador. ¿El pino siempre huele tan agresivo? Es como si el árbol estuviera gritando. No podía responder. La forma del lobo no permitía el pensamiento proyectado, solo el sentimiento puro. Pero podía sentirla allí, una presencia cálida en el borde de su conciencia. Y a pesar de todo, a pesar de que ella había pasado el día anterior rediseñando mentalmente sus cuestionables túnicas ceremoniales en direcciones cada vez más absurdas, la sensación de ella era la mejor parte de la carrera. Su lobo, que no tenía capacidad para la ironía o el autoengaño, simplemente irradiaba. La compañera está aquí. Correr es bueno. Que la compañera esté aquí mientras corremos es mejor. Así es como debería ser siempre. Cuando volvió a transformarse detrás del roble 20 minutos después, con los dientes castañeteando, poniéndose la ropa con los dedos entumecidos, porque las transformaciones siempre lo dejaban frío, el pensamiento de ella ya llegó flotando, tranquilo y sincero, bajo el caos habitual. Se le veía feliz, corriendo. Se le veía como él mismo. No lo reconoció, pero lo llevó consigo durante el resto del día, un calor privado y robado. El vínculo resultó políticamente útil casi de inmediato, y la mente de Ruth fue la razón. Sucedió durante una sesión del consejo 6 semanas después. Lord Edmund Thorne, el consejero más antiguo de Wolfric, de cabello plateado, postura impecable, el tipo de hombre que hacía que la autoridad pareciera un estado natural, estaba dando un informe sobre la creciente plaga del palo fierro y su efecto en el comercio. Ruth estaba en su rincón habitual, ostensiblemente tomando notas, en realidad dibujando una pequeña caricatura de Fendril con aspecto agotado. Tenía toda una serie. El anillo de sello de Lord Thorne está en el dedo equivocado. Siempre lo lleva en el índice derecho.
Le he visto ajustárselo 14 veces en las reuniones del consejo. Las cuento. Es una costumbre. No me juzguéis, y hoy está en su mano izquierda. ¿Por qué alguien movería un anillo que ha llevado en el mismo lugar durante 30 años? A menos que no sea el mismo anillo, o que su dedo esté hinchado, o... No, es el mismo anillo, el mismo rasguño en el bisel. Lo movió deliberadamente. La atención de Wulfric se agudizó. Miró la mano de Thorn. Tenía razón. Además, huele diferente. No mal diferente, sino raro. Hay algo bajo su olor habitual a sándalo y papel viejo que es agudo y químico, como lavanda barata, del tipo que venden en el mercado inferior. Lord Thorn nunca compraría lavanda barata. Es un hombre que tiene opiniones sobre el jabón. Opiniones fuertes. Entonces, ¿de dónde vino la lavanda? Durante las semanas siguientes, las observaciones mentales de Ruth se acumularon como la nieve, ligeras individualmente, aplastantes en conjunto. Lord Thorn se reunió con el capitán Aldrich en privado después de la sesión informativa de la Guardia Nocturna. Aldrich tiene una nueva deuda de juego. Lo sé porque ha empezado a llevar sus botas buenas para compensar, y se estremece cada vez que alguien menciona la palabra apuesta. El cargamento de grano del sur fue desviado. Thorn dice que es para reservas estratégicas, pero la nueva ruta pasa por los valles apestados. El grano se echará a perder. Él lo sabe. Tiene el mismo almanaque agrícola que yo. Está fabricando una escasez. El renegado capturado que confesó el incendio del arsenal. Su historia es demasiado fluida. Está recitando. Y su miedo no es el miedo a ser atrapado. Es el miedo a equivocarse en el guión. Está actuando para alguien, y ese alguien está en esta sala y está mirando la cara del rey, no la del prisionero. Ruth no sabía que estaba montando un caso de traición. Pensaba que solo estaba notando cosas, como siempre notaba las cosas. Compulsivamente, exhaustivamente, con el instinto organizativo de una mujer que una vez había alfabetizado una biblioteca entera, tanto por autor como por olor. Pero Wulfric escuchó cada observación, cada conexión, cada hilo del que ella tiraba sin darse cuenta de que estaba tejiendo una red. Actuó en silencio. Desvió el grano él mismo, enviando a su propia guardia para escoltar el cargamento por un camino más seguro. Tuvo una cuidadosa conversación extraoficial con el concejal Yorn, a quien Thorn había estado presionando. Sentó al hombre, le sirvió una bebida y dijo: «Sea lo que sea que tenga sobre ti, yo tengo los recursos para hacerlo irrelevante. Pero necesito tu lealtad, Yorn, tu verdadera lealtad». Yorn se había puesto pálido, luego aliviado, y después feroz y llorosamente agradecido. Dobló la guardia en posiciones clave que Thorn había recomendado sutilmente dejar con poco personal. La noche en que todo encajó, Ruth estaba en los archivos, su lugar favorito, la única habitación del castillo donde las motas de polvo se movían lentamente y el mundo se sentía organizado. Había estado pensando en los murciélagos, específicamente en los murciélagos del antiguo campanario. El polvo en los puños del pantalón de Lord Thorn. 3 días seguidos, el mismo polvo fino y gris. He estado en todas las habitaciones de este castillo, y el único lugar con esa composición particular, carburo de calcio mezclado con partículas de guano, es el antiguo campanario. Nadie va al campanario. Las escaleras están podridas y los murciélagos son territoriales. Pero Thorn ha estado allí 3 noches seguidas. ¿Por qué un señor de 70 años sube una escalera podrida para sentarse con murciélagos? A menos que se esté reuniendo con alguien que no quiere que vean. Se detuvo en su catalogación, una extraña y fría claridad se apoderó de su mente. Su loba pasó de su habitual monitoreo clínico a algo más agudo, más urgente. Convergencia de patrones detectada, desplazamiento del anillo, anomalía del olor, desvío del grano, reuniones en el campanario. Evaluación. Lord Thorn está llevando a cabo una operación paralela, confianza alta, nivel de amenaza, severo. Por primera vez, la mente consciente de Ruth se puso al día con lo que su loba había estado archivando durante semanas. Se sentó muy quieta en los archivos,
con la pluma suspendida sobre su cuaderno, y pensó con absoluta claridad. Lord Edmund Thorne está planeando un golpe de estado. Al otro lado del castillo, Wulfric sintió el pensamiento aterrizar como una cuchilla entre sus costillas. Lo había sabido. Había estado construyendo la imagen pieza por pieza a partir de sus observaciones. Pero oírla llegar a la conclusión por sí misma, sentir la conmoción y la certeza y la fría y brillante precisión de su análisis fue diferente. Lo hizo real. Desvió su paseo vespertino para pasar por los archivos. Ella estaba sentada a la luz de la lámpara, todavía sosteniendo su pluma, con un aspecto ligeramente aturdido por su propia deducción. Sus miradas se encontraron a través de la puerta abierta. «¿Has oído eso?», pensó ella. No era una pregunta. Él asintió. «¿Qué hacemos?». «Acabar con esto», pensó él en respuesta. «Y lo haremos correctamente. Sin sospechas, sin advertencias. Necesito 3 días más para verificar las reuniones del campanario. Luego lo detendremos en pleno consejo, frente a testigos, con pruebas que no pueda negar». Ella asintió una vez y volvió a su catalogación. Pero bajo la calma, sus pensamientos zumbaban con algo nuevo, una protectora furia y concentrada que los sorprendió a ambos. «Nadie amenaza a mi manada», pensó, y luego se detuvo, sorprendida. «¿Mi manada? ¿Cuándo pasó eso?». Su lobo, a lo lejos. La compañera dijo «mi manada». Lo dijo. Esto es lo mejor que ha pasado nunca. Incluso mejor que lo de la nutria. 3 días después, con las pruebas bien aseguradas, Wulfric hizo arrestar a Thorne en el gran salón. A mitad de una frase, a mitad de un informe, a mitad de una actuación. El rostro de Thorne, en el momento antes de que los guardias le sujetaran los brazos, mostraba una mirada de furia pura y desconcertada. No había sido deshecho por un maestro de espías o un señor rival, sino por una mujer en un rincón a la que nunca se había molestado en mirar. El pensamiento de Ruth, mientras los guardias se llevaban a Thorne, fue característicamente discreto. Bueno, eso fue satisfactorio. Además, tenía razón sobre la lavanda. Era del mercado inferior. Uno pensaría que un hombre que planea un golpe de estado invertiría en un jabón mejor. 6 meses después de que el vínculo hubiera detonado en sus vidas como un meteorito muy afectuoso, el rey Wulfric Garra de Hierro y su compañera, la reina Ruth, estaban insomnes, agotados y a un pensamiento inoportuno de un incidente diplomático. El problema no era que el vínculo se hubiera debilitado. El problema era el contrario. Se había profundizado, espesado, echado raíces. Lo que había comenzado como una charla superficial, clasificaciones de sopas, reflexiones sobre nutrias, la ocasional crítica de nombres de fantasía, se había convertido en una marea constante, íntima e ineludible. Ruth no podía soñar despierta con los rollos de canela del panadero del castillo sin que la presencia mental de Wulfric se cerniera como una nube de tormenta desaprobadora. «Ejem, tu rey está presente. Los brazos del panadero no son tan impresionantes». «Sí que lo son», pensaba Ruth desafiante. «Son exactamente así de impresionantes, a masa durante 14 horas al día. Esos son brazos profesionales». Wulfric no podía planificar la estrategia fronteriza sin que el subconsciente de Ruth se lanzara a comentarios no solicitados. «La formación del 3er batallón está bien, pero su estandarte es feo. Parece que alguien dibujó un lobo mientras era perseguido por otro lobo. Además, tu finta estratégica hacia la cresta este suena como un paso de baile. Uno malo». No podían dormir. Cada noche era un enredo de pensamientos perdidos que se cruzaban por el vínculo. La mente medio dormida de Ruth generaba elaborados escenarios sobre si los fantasmas del castillo tenían una jerarquía social. «Deben tenerla. El de la galería oeste está claramente a cargo. El fantasma de la cocina se somete a él. He visto que la temperatura baja de forma diferente según cuál entre primero». Las ansiedades nocturnas de Wulfric sobre el rendimiento de las cosechas y las escaramuzas fronterizas se transmitían como un tambor de guerra en sus intentos de descanso. Ella se daba la vuelta y pensaba, si piensa en las tarifas del palo fierro una vez más,
Voy a asfixiarlo con una almohada. Y él lo oía y pensaba, he oído eso. Y ella pensaba, bien. Y ninguno de los dos dormía durante otra hora. El desgaste físico era real. Las manos de Wulfric temblaban durante el consejo. Ruth se chocó contra el marco de una puerta que había navegado con éxito durante 6 meses porque su mente estaba procesando simultáneamente el informe matutino de él desde 3 pasillos de distancia. Fendril la encontró dormida de pie en los archivos, todavía sosteniendo una pluma. La nota que había estado escribiendo se interrumpía a mitad de palabra en una larga línea de tinta que salía de la página y llegaba al escritorio. Ruth había empezado a transformarse más a menudo, algo que había evitado durante años cuando vivía tranquilamente entre humanos en la capital. No se había transformado en 3 años antes de llegar a Blackwood, no porque su loba estuviera inactiva. Nunca lo estaba. Siempre estaba allí, catalogando, evaluando y archivando, sino porque transformarse en el mundo humano era una pesadilla práctica. Sin espacio privado, sin tierras de manada, sin nadie que vigilara a los corredores mientras te convertías en lobo detrás de un seto. Ahora se escapaba a los jardines del castillo por la noche. Doblaba su ropa en el banco de piedra fuera de los archivos, un gesto ya familiar, la rutina cuidadosa de una mujer que había perdido demasiados vestidos buenos para no saberlo, y dejaba que la transformación la tomara. Pequeña y de pelaje rojizo, se acurrucaba bajo el antiguo tejo, dejando que la simplicidad animal del olor y el sonido anulara el ruido humano. Los pensamientos en forma de lobo eran menos verbales, más sensoriales. Wulfric captaba destellos de tierra fría y luz de luna y el olor a corteza, y la sentía asentarse, calmarse, el caos atenuándose hasta convertirse en un zumbido. Una noche la encontró allí, ya transformada, con la nariz metida bajo la cola. Él había salido para transformarse. La picazón bajo su piel había estado creciendo durante días. La inquietud que significaba que su cuerpo necesitaba al lobo como los pulmones necesitan el aire. Se transformó detrás del tejo, el aire frío de la noche golpeando su pelaje como un alivio. Se acercó a donde ella yacía y se tumbó en el suelo a su lado, sin tocarse, pero lo suficientemente cerca como para que sus pelajes casi se rozaran. Yacieron juntos en forma de lobo, dos formas silenciosas a la luz de la luna. Y por primera vez en semanas, el vínculo fue pacífico. No porque estuviera cerrado, estaba completamente abierto, sino porque no había nada que decir. Dos lobos descansando, la cosa más simple del mundo. Pero siempre volvía. Por la mañana volverían a ser humanos, y el ruido se reanudaría, y el agotamiento se asentaría de nuevo sobre ellos como una segunda piel. Fendril los encontró a ambos en la cocina a las 3 de la mañana. Estaban sentados en extremos opuestos de la larga mesa de roble, mirándose con la intensidad demacrada de dos personas que han estado atrapadas en un ascensor juntas durante 6 meses. Ambos tenéis un aspecto terrible, dijo Fendril, porque la devoción de Fendril por la honestidad solo era superada por su devoción por el sufrimiento. Ella parece que no ha dormido desde la coronación. Tú pareces que has sido atacado personalmente por el sueño y has perdido. La manada está empezando a hablar. ¿Qué dicen?, preguntó Wulfric, con la voz ronca por el agotamiento. Que el rey habla solo en el consejo, que la reina se ríe de la nada en los archivos, que ambos abandonáis las habitaciones abruptamente y a menudo en direcciones opuestas. La teoría principal actual es una maldición. No es una maldición, murmuró Ruth en su té. Es una bendición muy agresiva. Es divertida incluso cuando está miserable, pensó Wulfric. E inmediatamente sintió que ella lo oía e inmediatamente vio la pequeña sonrisa agotada que intentó ocultar detrás de su taza. Necesitamos ayuda, dijo Wulfric. Necesitáis a la anciana Maeve, corrigió Fendril. Es la única persona viva lo suficientemente vieja como para haberlo visto todo y lo suficientemente malvada como para deciros qué hacer al respecto. La anciana Maeve estaba en su jardín, como siempre. Mantenía una conversación con sus rosas que claramente consideraba más importante
que cualquier cosa que un rey pudiera tener que decir. Era la loba más vieja de la manada de Blackwood, una mujer cuyo rostro contenía el registro geológico de cada discusión que había ganado. Y no se andaba con ceremonias. «Sentaos», dijo sin darse la vuelta. «Los dos, en el banco. No en el de piedra. Ese es para la gente que respeto. El de madera con la astilla». Se sentaron. Wulfric hizo una mueca cuando la astilla encontró su objetivo. Maeve se giró, limpiándose la tierra en el delantal, y los miró con la evaluación clínica de una mujer que había criado a 7 hijos y enterrado a 2 maridos. «Tenéis un aspecto lamentable. ¿Cuánto hace que no dormís una noche completa?» «Define completa», dijo Ruth. «Más de 4 horas». «Entonces, meses», gruñó Maeve. «El vínculo nunca se apaga». «Lo hemos intentado», dijo Wulfric. «Muros, distancia». Pasó una semana en la torre este. Todavía podía oírla componer una balada sobre las preocupaciones estructurales de la escalera de caracol. «Tiene genuinas preocupaciones estructurales», murmuró Ruth. «La diosa Luna», dijo Maeve, acomodándose en una silla de jardín con el golpe decisivo de una mujer a punto de dar malas noticias. «Tiene un sentido del humor perverso y una afición por los juegos a juego. Os dio un vínculo que no se cierra porque ambos llegasteis a él ya cerrados. Tú», señaló con un dedo cubierto de tierra a Wulfric, «eres un hombre que ha pasado 10 años construyendo una fortaleza alrededor de su corazón y llamándolo deber. Y tú», el dedo se giró hacia Ruth, «eres una mujer que decidió que era invisible antes de que nadie más tuviera la oportunidad de demostrarle lo contrario. 2 puertas cerradas. La diosa os miró a ambos y dijo, «Bien, no más puertas». «Eso no es una solución», dijo Wulfric. «Es un castigo». «Es un espejo, niño dramático». Maeve se inclinó hacia adelante. «El vínculo no está roto. Lo estáis vosotros. Habéis estado viviendo en el ruido del otro durante 6 meses y todavía no habéis hecho lo único que realmente lo arreglaría». «¿Qué?», preguntó Ruth. «Ser vulnerables a propósito». El silencio que siguió fue ensordecedor. El lobo de Wulfric gimió. La loba de Ruth presentó una objeción formal. «Hay un ritual», continuó Maeve. «Viejo, más viejo que la manada. Requiere un claro iluminado por la luna, un círculo de sal, y a vosotros dos de pie en él diciendo en voz alta, a la cara del otro, las verdades que habéis pasado toda vuestra vida, asegurándoos de que nadie oyera. No los pensamientos que se filtran por el vínculo, los que guardáis debajo, los que realmente os dan miedo». «¿Y esto arreglará el vínculo?», preguntó Wulfric. Le enseñará al vínculo que podéis ser conocidos sin ser destruidos. Ahora mismo la diosa mantiene el canal abierto porque no habéis demostrado que podéis manejar una puerta. Seguís cerrándolas de golpe. Demostrad que podéis abrir una voluntariamente y ella os dejará construirla». El pensamiento de Ruth, claro y frágil en la mente de Wulfric, preferiría luchar en otro golpe de estado. Él casi se rió. «Yo también», pensó en respuesta. Maeve los observó con la paciencia serena de una mujer que había visto esta misma expresión en los rostros de personas que estaban a punto de hacer algo valiente y odiaban cada segundo de ello. «La luna llena es mañana por la noche. El viejo claro junto al río. Estad allí a medianoche. No traigáis nada. No llevéis nada de lo que no podáis deshaceros al transformaros». «¿Por qué necesitaríamos transformarnos?», preguntó Ruth. «Porque a la diosa le gusta veros enteros, no solo la mitad humana detrás de la que os habéis estado escondiendo». El claro junto al río era plateado y negro bajo la luna llena. Maeve había dibujado el círculo de sal ella misma, ancho, preciso y con un ligero olor a romero. Porque Maeve creía que si ibas a hacer magia antigua, no había razón para que no pudiera oler bien. Ruth y Wulfric estaban al borde del círculo, descalzos sobre la hierba tiesa por la escarcha. Vestían la ropa holgada y gastada de personas que habían aceptado que la dignidad ya no estaba sobre la mesa. El pelo de Ruth estaba suelto. Su cuaderno, por primera vez en su memoria, se había quedado atrás. La corona de Wulfric estaba en su estudio. Sin ella, parecía más joven,
más delgado, como un hombre en lugar de un título. Podían sentir el terror del otro a través del vínculo. Era un extraño consuelo. Entrad, dijo Maeve desde fuera del círculo, su voz suave ahora, despojada de su habitual aspereza. Ambos juntos. Entraron. En el momento en que sus pies cruzaron la línea de sal, algo cambió. El vínculo, que había sido un rugido constante durante 6 meses, se calmó. No silencioso, tranquilo, como una habitación donde alguien hubiera bajado el volumen a un susurro. Ruth jadeó. Wulfric le tomó la mano por instinto, y ella se lo permitió. Ahora, dijo Maeve, la verdad, empezad por las pequeñas, id bajando. Ruth fue primero porque Ruth siempre había creído que si había que hacer algo terrible, era mejor hacerlo rápidamente, como arrancar una tirita o comer chiribías. Compuse un poema épico de 47 versos sobre tus cejas, dijo, mirando un punto más allá de su oreja izquierda. Está en pentámetro yámbico. Tiene un esquema de rima. El título provisional es Oda a los arcos de la autoridad. El verso 12 las compara con la envergadura de un halcón, de forma favorable. Wulfric parpadeó. ¿47 versos? Fue un invierno largo. Él exhaló algo entre una risa y una rendición. Cuando no puedo dormir, dijo, recito mentalmente las refutaciones que haría a tus clasificaciones de sopas. Tengo una defensa completamente preparada de la sopa de chiribía. Dura 20 minutos. La he practicado en mi cabeza contra ti, contra una mujer que no estaba en la habitación. La sopa de chiribía es una mentira, dijo Ruth automáticamente. Es honesta e infravalorada y moriré en esta colina. Maeve, desde fuera del círculo, no dijo nada, pero sus ojos brillaban. Las verdades se hicieron más difíciles. Una vez hablé con una armadura, dijo Ruth, su voz más baja ahora, en el pasillo este. No porque estuviera catalogando las abolladuras, aunque lo estaba, sino porque estaba sola, y tenía la altura adecuada para mirarme a los ojos, y nunca interrumpía. Su mano se apretó en la de él. He estado sola toda mi vida, Wulfric. No del tipo dramático, del tipo en el que estás en una habitación llena de gente y ninguno de ellos puede verte, y dejas de esperar que lo hagan. Y un día te das cuenta de que has dejado de intentar ser vista. Simplemente me plegué sobre mí misma y me volví silenciosa, y el silencio se convirtió en invisible, y lo invisible se convirtió en seguro. El vínculo tembló. Wulfric podía sentir el coste de las palabras en ella, el esfuerzo físico de sacar algo tan profundamente enterrado a la luz. Le soltó la mano y le ahuecó la cara, obligándola a mirarlo. He sido rey durante 10 años, dijo, con la voz ronca, despojada de cada registro pulido que había aprendido. Y he estado solo cada uno de ellos. No porque no hubiera nadie, sino porque todos estaban allí por el rey, por el título, por el poder. Aprendí a actuar como si fuera fuerte, porque la alternativa era admitir que el hombre más fuerte de la manada se va a la cama cada noche y tiene miedo del silencio. No del silencio de una habitación vacía, sino del silencio de ser conocido solo por lo que puedes hacer por otras personas. Los ojos de Ruth brillaban, su pensamiento suave y sin defensas. Somos iguales. Construimos la misma jaula desde lados diferentes. Lo sé, susurró él. Te oigo. Siempre me oyes. Ese es el problema. No, negó con la cabeza. El problema era que te estaba oyendo y no dejaba que tú me oyeras a mí. Has estado transmitiendo durante 6 meses. Yo he estado escuchando a escondidas. Eso no es un vínculo, es vigilancia. Su risa fue húmeda y rota. Es la primera vez que un rey se describe voluntariamente como si estuviera vigilando a su esposa. Quiero que me oigas, dijo él, no mis pensamientos sobre aranceles. A mí. La parte que ensaya argumentos sobre sopas a las 3 de la mañana porque es lo más parecido a una conversación que he querido tener. La parte que sintió que su corazón se detenía cuando notaste el anillo en la mano de Thorne. No porque fuera información útil, sino porque lo ves todo, Ruth. Ves el mundo entero en los detalles que todos los demás ignoran. Y ser visto por ti, estar dentro de la forma en que ves, es la única vez que he sentido que alguien miraba mi verdadera forma.
El círculo de sal comenzó a brillar, no intensamente, no dramáticamente, sino con una luminiscencia suave y cálida, como si la luz de la luna hubiera decidido acercarse. Ruth estaba llorando. No las lágrimas educadas y contenidas de una mujer que había practicado ser discreta. Lágrimas desordenadas, honestas. Te quiero, dijo, y estoy tan cansada de oírte pensar en el grano. Yo también te quiero, dijo él, y tu poema épico sobre mis cejas es la mayor obra de literatura que nunca se me permitirá leer. El verso 31 es sobre la izquierda específicamente. Tiene su propia subtrama. No esperaría menos. Ambos reían ahora. La risa desesperada y temblorosa de personas que han sostenido algo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo y finalmente lo han soltado. Pero la risa se desvaneció y el silencio que la reemplazó fue diferente, más suave, expectante. Estoy aterrorizada, dijo Ruth, no como un pensamiento, sino como palabras pronunciadas en voz alta, deliberadas y específicas. De que un día te des cuenta de que soy exactamente tan ordinaria como siempre he creído que soy. Que el vínculo es la parte interesante, y sin él solo soy una mujer que nota cosas, clasifica sopas y habla con armaduras. Que te enamoraste de lo que podía hacer por ti, no de quién soy cuando no soy útil. Wulfric guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba desnuda. Estoy aterrorizado de no saber cómo amar a alguien sin convertirlo en una responsabilidad, de que te convierta en otro deber, otra cosa que tengo que proteger, gestionar, mantener a salvo, de que ahogue el caos que hay en ti porque no sé cómo sostener algo sin controlarlo. El círculo de sal pulsó. Algo antiguo y vasto dirigió su atención hacia ellos. Esas son las de verdad, murmuró Maeve desde fuera del círculo. Su voz era densa. El brillo del círculo de sal se intensificó y el aire en el claro cambió. Se volvió más cálido, más denso, saturado de un aroma que no era ni floral ni animal. Algo más antiguo, más profundo, como el olor de la tierra después de la primera lluvia de primavera. Entonces ella estaba allí. La diosa luna no llegó con truenos ni luz cegadora. Se materializó de la misma manera que la luz de la luna llena una habitación cuando abres las cortinas. Gradualmente, inevitablemente, hasta que no podías imaginar el espacio sin ella. Era alta y de cabello plateado, y sus ojos contenían el particular cansancio de un padre que ha visto a sus hijos cometer el mismo error durante varios miles de años, y ha aprendido a encontrarlo entrañable. Miró a Wulfric, miró a Ruth, miró las huellas de las lágrimas en sus rostros y el agarre de nudillos blancos de sus manos entrelazadas, y la honestidad cruda y destrozada que flotaba en el aire entre ellos. Por fin, dijo, y su voz era el sonido del viento entre las agujas de pino y el agua sobre la piedra lisa. He estado esperando 6 meses a que vosotros dos hicierais esto. ¿Tenéis idea de lo agotador que es mantener un vínculo telepático a todo volumen? Tengo 1,700 pares de compañeros activos en 12 manadas. Vosotros dos sois responsables del 40% de mi carga de trabajo. La boca de Ruth se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Su loa, por primera y posiblemente última vez en su existencia, no ofreció ningún análisis. ¿Tú? Comenzó Wulfric. Sí, yo. ¿Quién creías que diseñó el vínculo? No es aleatorio, Wulfric. Es específico, curado. Te miré a ti, un hombre que ha convertido el aislamiento en una forma de arte. Y la miré a ella, una mujer que ha convertido la invisibilidad en una religión. Y pensé, estos dos nunca, jamás, abrirán una puerta el uno para el otro, a menos que quite cada una de las paredes del edificio. Así que lo hice. Eso parece excesivo, dijo Ruth débilmente. Compusiste un poema de 47 versos sobre sus cejas y lo escondiste en un cifrado en los márgenes de un informe agrícola en lugar de simplemente decirle que lo encuentras atractivo. Lo excesivo es relativo. Ruth se puso escarlata. Wulfric, a pesar de todo, sintió que su corazón hacía algo cálido y complicado. La diosa se asentó, no había otra palabra para ello, en el aire mismo, sentada con las piernas cruzadas sobre la nada,
su cabello plateado cayendo a su alrededor como agua. El vínculo nunca fue un castigo, nunca fue una maldición, fue un espejo. Exigíais puertas, ambos, puertas entre vosotros y el mundo, puertas entre vuestros corazones y cualquiera que pudiera ver dentro. No quité las puertas, solo abrí todas las ventanas, y en lugar de aprender de eso, pasasteis 6 meses tratando de clavar las ventanas para cerrarlas. Estábamos cansados, dijo Wulfric. Estabais asustados, corrigió ella suavemente. Hay una diferencia. La gente cansada descansa. La gente asustada construye muros. Miró el círculo de sal, a los dos de pie en él, como supervivientes de un naufragio. Pero vinisteis aquí, os parasteis en el círculo. Dijisteis las cosas verdaderas, no los pensamientos que se escapan, los que elegisteis decir. Esa es la diferencia entre el ruido y la intimidad. Uno te sucede, la otra la das. Levantó una mano y el brillo del círculo cambió. Se fusionó. Ruth sintió que algo cambiaba en el vínculo. No un cierre, sino una remodelación, como un río al que se le dan orillas. No lo estoy apagando, dijo la diosa. Lo echaríais de menos, ambos. No discutáis. Puedo sentirlo desde aquí. Pero os estoy dando lo que pedisteis. Una puerta. Una de verdad. Una que podéis cerrar para las cámaras del consejo y abrir para un consuelo susurrado a las 3 de la mañana. Una que requiere llamar. Miró a Ruth. Siempre podrás oírlo. Él siempre podrá oírte. Pero ahora os oiréis solo tanto como elijáis compartir. Los pensamientos perdidos, el caos sin filtrar. Una sonrisa cálida y conspiradora. Esos podéis enviarlos a propósito cuando queráis, como un regalo, no como una inundación. ¿Todavía puedo clasificar a los señores por su olor?, preguntó Ruth. La diosa Luna se rió. Fue el mejor sonido que ninguno de los dos había oído jamás. Me decepcionaría si no lo hicieras. Lord Marsden es objetivamente un 3 sobre 10. Lo he olido desde el plano celestial. Se puso de pie, o más bien, se elevó como la luna se eleva, sin esfuerzo visible, y los miró una última vez. Aprended a llamar, dijo, y dejad de ensayar argumentos sobre la sopa de chiribía. Tiene razón. Es deshonesta. No lo es, comenzó Wulfric. Pero la diosa ya se estaba desvaneciendo, su luz plateada disolviéndose en la luz de luna ordinaria, su risa persistiendo en el claro como la última nota de una canción. Se quedaron en el círculo durante mucho tiempo después de que ella se fuera. El vínculo era diferente ahora, más silencioso pero no vacío. Se sentía como una casa donde alguien finalmente había dejado de gritar, y en su lugar estaba sentado en la habitación de al lado, tarareando suavemente. Podías oírlo si escuchabas. Podías cerrar la puerta si lo necesitabas. Pero también podías dejarla abierta. Y el tarareo era encantador. Y nunca tenías que estar solo a menos que quisieras estarlo. Transfórmate conmigo, dijo Wulfric. No fue una orden, fue una invitación. Se desnudaron, Ruth con la modestia eficiente de una mujer que había hecho las paces con las indignidades prácticas de ser un lobo. Wulfric con una cuidadosa falta de mirar que era su propia forma de ternura. Y se transformaron juntos. El dolor fue breve, compartido y de alguna manera menor. Dos lobos estaban en el claro iluminado por la luna, uno enorme y de pelaje oscuro, uno pequeño y rojizo. Se miraron, luego corrieron. Corrieron por el bosque plateado, silenciosos y veloces, sus patas devorando el suelo. Y a través del vínculo, el nuevo, suave y elegido vínculo, Wulfric sintió a la loba de Ruth, no en palabras, sino en sentimiento. Alegría, alegría pura, animal, sin complicaciones, del tipo que no necesita lenguaje. Su lobo, que había estado esperando 6 meses para decir esto sin gritar, respondió: «Compañera feliz está feliz. Nosotros estamos felices. Esto es bueno». Y por primera vez en 6 meses lo era. El gran salón estaba lleno del bajo murmullo del consejo de la manada. El rey Wulfric estaba sentado en su trono, su compañera, la reina Ruth, sentada a su lado en una silla que ella había rediseñado personalmente
para soporte lumbar y ángulos óptimos para tomar notas. La plaga del palo fierro estaba remitiendo gracias a un sistema de rotación de cultivos que Ruth había ideado a partir de oscuros textos agrícolas. Lord Edmund Thorne cumplía una sentencia de por vida de trabajos forzados, reconstruyendo las partes del reino que había intentado destruir. Lord Marsden todavía olía terrible. Wulfric escuchaba un informe sobre las rutas comerciales de las aldeas exteriores, proyectando un aura de intensa concentración. Dentro de su cabeza había silencio, un silencio cómodo y elegido. La puerta estaba cerrada. Entonces, suavemente, un golpe. La abrió. He estado pensando. El pensamiento de Ruth llegó flotando, ligero y juguetón como un rayo de sol, sobre si se podría hacer una sopa con corteza de palo fierro. Probablemente no. Demasiado fibrosa. Necesitarías un caldo extraordinario. De pollo, posiblemente. O un rico caldo de verduras. Tendrías que hervirla durante días. Seguiría sabiendo a árbol, pero podría ser un contendiente para el final de la lista. Número 147. La sopa de corteza impenitente. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Wulfric. Fendrel, de pie a su lado, levantó una ceja. «Buenas noticias en el frente comercial, mi rey?» «Las mejores», dijo Wulfric. Envió un pensamiento de vuelta a través de la puerta. Suave, deliberado, el equivalente mental de una mano que se extiende sobre una mesa para encontrar la de ella. «Te quiero». La sintió sobresaltarse, no porque fuera nuevo, sino porque era elegido. No un pensamiento filtrado, no un accidente, un regalo. Desde su rincón del gran salón, Ruth levantó la vista de su cuaderno. Al otro lado de la sala, sus miradas se encontraron. Ella respondió: «Yo también te quiero. Además, tu túnica ceremonial tiene una mancha en la manga izquierda. Parece salsa». Era salsa. «Voy a rediseñarla mentalmente más tarde», añadió. «Prepárate». Él ya estaba deseando que llegara. La puerta permaneció abierta. El caos entró, suave, elegido, amado. Y era, lo supo sin ninguna duda, el sonido del hogar.